Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio. Buen día, Ronnie. ¿Cómo va? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos, por atendernos. Bien, la verdad es que siempre es un placer conversar con vos. Hay una nota muy interesante que has publicado en este portal, purochamullo.com, titulado 16.000 palabras, 100 testimonios, 100 imágenes para Palestina e Israel. La verdad que me pareció muy interesante tener la posibilidad de poder escucharte. Sabemos que tenés poco tiempo en el día de hoy, pero aprovecharte todo lo que podamos. ¿Por dónde empezamos? Porque este es un dossier, o sea, es un informe especial que tiene 60 páginas, de una forma medio rara. Luego, lo concreto es que el 7 de octubre de 2023, tal como conversamos en un par de ocasiones en tu espacio y en la radio, eh, Hamas, que es un partido político y que gobierna en la Franja de Gaza y que tiene un brazo armado, hizo una incursión militar, a mi juicio, de carácter terrorista contra población civil, además, por supuesto, de población uniformada del lado de la frontera israelí, y eso dejó más de 1.000 muertos, y ahí se produjeron los secuestros de 243 personas, de las cuales todavía más de 100 siguen en cautiverio. Eso por un lado. Por el otro lado, y en función de eso, el gobierno israelí dijo que se consideraba con el derecho de actuar en legítima defensa y en consecuencia se permitía disparar, bombardear o invadir la Franja de Gaza. No puedo no hacer 2 minutos de historia. Diferentes guerras llevaron a que el territorio ocupado por los palestinos fuera quedando progresivamente en manos de los israelíes. Y hubo, después de muchos años de confrontación, unos acuerdos, que son los acuerdos de Oslo, en los que la Organización para la Liberación de Palestina, compuesta por diferentes agrupaciones y cuya figura más conocida, con el pañuelo, el turbante, a cuadros blancos y negros, no exactamente cuadros, pero la gente lo puede identificar fácilmente, era Yasser Arafat. Bueno, Yasser Arafat se reunió allí en Oslo y sellaron los acuerdos que permitieron el reconocimiento por parte de la OLP del Estado de Israel, que hasta ese momento no lo habían reconocido, y a su vez el gobierno de Israel reconoció la creación de una autoridad nacional palestina. En ese caso quedaron ciudades que terminaron siendo como enclaves sueltos en el medio del territorio israelí, vuelvo a decir, ocupado a lo largo de diferentes guerras, y también quedó la Franja de Gaza, por un lado, que es lo que está sobre el mar Mediterráneo, y quedó lo que está del otro lado del río Jordán, de Cisjordania, en el límite con precisamente Jordania. En esos territorios de Cisjordania se dividieron en zona A, zona B y zona C. Ahí gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Y en Gaza hubo elecciones y ganó Hamas. Hamas tiene un brazo armado. Entonces, por eso dije, ese gobierno, esas milicias hicieron esa incursión. Y lo que hizo Israel fue atravesar la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, que el gobierno israelí nunca reconoció como gobierno, y ahí hubo todo el tiempo esta disputa. Creo haber sido lo suficientemente neutral en la explicación. Ahora, la Franja de Gaza, sin ir ahora al tema de Cisjordania, la Franja de Gaza ha estado desde ese momento todo el tiempo
cerrada por tierra, por mar y por aire. Nadie puede salir y entrar de la Franja de Gaza. Esto no es un tema del 7 de octubre. Yo le pido a la gente paciencia en esta explicación que tiene tantos datos. No es algo que ocurra a partir del 7 de octubre, cuando ocurrieron los hechos que describí, sino es algo que tiene más de una década, mucho más que una década. Tiene casi 15 años. Entonces, por eso se dice que en la Franja de Gaza hay un campo de concentración a cielo abierto. También se dice que es un gueto, y también se dice que ahí se practica el apartheid, a partir de a quienes se permite salir, a quienes se les permite cruzar los checkpoints, que son como enormes puertas de hierro, como difícil explicarlo para la gente que tal vez no viva en la ciudad de Buenos Aires o en alguna otra ciudad, pero bueno, son grandes puertas de barrotes de hierro que hay en las estaciones de trenes, por ejemplo, y que son como circulares, giratorias, y que permiten pasar o no pasar. Bueno, para pasar, ya de por sí te tienen que dejar pasar y presentar los papeles todos los días para ir a trabajar de Gaza a Israel. O sea, de todo esto se ha hablado y se ha publicado mucho. No quiero centrar el tema hoy en eso, pero quiero que se entienda cuál es el marco en el que viven y por qué hay una violencia latente en el amplio sentido de la palabra violencia, y hay una violencia real, o sea, con las armas, permanente. Permanente es permanente, solo que a veces cobra unos niveles descomunales. Entonces, ¿de qué trata este dossier, este informe especial? Trata de varios módulos. Uno de ellos tiene que ver con los testimonios de quienes han estado en Gaza. Y el primer testimonio que se ha publicado es un extensísimo reportaje a un médico cirujano de ojos y cirujano plástico de ojos y de rostro canadiense, que estuvo lo que para nosotros es el verano, estuvo en diciembre-enero, en Gaza, y volvió a estar ahora, se acaba de ir a fin de marzo. Lo que él relata, para mí es difícil de relatarlo sin quebrarme. Es difícil contar lo que él cuenta como médico luego de haber trabajado y enseñado y ser docente en 45 países del mundo. Y él dice que en su vida ni en 45 países del mundo vio el horror y el infierno que es Gaza. Dice que nunca en su vida vio tantos niños amputados, de un brazo o de ambos, de una pierna o de ambas, pero que además esos niños ya llegan luego de haber estado 8 o 12 horas bajo los escombros, y esos niños ya llegan huérfanos al hospital donde los van a amputar, y que cuando los hayan amputado, los deben acostar en el piso, en el suelo de un pasillo de los hospitales, donde no hay ninguna clase de asepsia, porque en el hospital viven 35.000 personas en tiendas de campaña improvisadas con nylons, con lonas y con telas, donde hay un promedio de 200 personas por cada inodoro, y donde la gente además duerme hasta en la cocina. Con cero condición de asepsia dejan a una persona, sea un niño o un adulto, al que le amputaron un brazo, o le extirparon un ojo o los dos, o lo tuvieron 7 horas sacándole trozos de metralla en la cara, de la cara y del cuerpo,
en vez de pasarlo a terapia intensiva o a una sala, no hay terapia intensiva, no hay unidad de cuidados intensivos y no hay una sala para pacientes común, porque no hay ninguna clase posible de asepsia y los deben dejar en el piso, en el pasillo, donde los otros están durmiendo o comiendo. Esta es la realidad de Gaza, además de decir este médico canadiense que ha vuelto a Canadá y que ha ido en una misión con otros 8 o 10 cirujanos, además de decir que deben operar sin anestesia y que no hay morfina, o sea, no hay calmantes, que es lo que le dan a cualquier persona cuando le hacen una apendicitis o una vesícula o te operan de una hernia inguinal. Poner esto en alguna dimensión es ya de por sí tremendamente difícil. Ahora, hay un capítulo dentro de todo lo que se puede abrir, ¿no? La conversación en torno a lo que dice este médico de lo que ha visto y hecho y operado él en Gaza. No, dicen que dicen, no. El señor tiene nombre, apellido, dice, da la cara y da testimonio. Viajó desde Toronto hasta el Cairo, y del Cairo con su pasaporte cruzó el desierto de Sinaí en el marco de tropas egipcias que lo trasladaron, y cruzó la frontera de Rafah, que es la ciudad que está en el límite entre Egipto y Gaza, y pudo entrar en Gaza porque las autoridades de Gaza, que son Hamás, son el grupo Hamás, o el partido político Hamás, le permitieron entrar. Todo esto está absolutamente documentado, no es una novela, no es una película de Hollywood, no es una pavada de Netflix. Esta es la verdad. Y esta verdad, por eso digo que tiene múltiples costados para analizarlo, él dice, no pude jamás volver a conciliar el sueño porque cualquier persona amputada o cualquier persona operada no murió bajo los escombros, pero va a morir igual. Porque no hay asepsia y no hay antibióticos. Con lo cual, las decenas de miles de personas que fueron operadas, heridas, operadas, en la Franja de Gaza, hay una proyección internacional, no te quiero abrumar con datos, ni tampoco quiero amargar el espacio más de lo que ya de por sí esto es amargante, porque hay que replantearse la condición humana. Hay que replantearse la condición humana en el amplio sentido. Pero bueno, hay una proyección de que en los próximos 6 meses, aun si hoy mismo se alcanzara una tregua o una paz definitiva, hoy mismo, dentro de los próximos 6 meses, además de los casi 34.000 muertos y de los 86.000 heridos y de los casi 10.000 cuerpos bajo los escombros que no se pudieron rescatar, con lo cual los muertos se elevan casi a 50.000, ¿sí? Repito, los muertos se elevan ya casi a 50.000 por los desaparecidos bajo los escombros que no se pudieron rescatar. Hay una proyección internacional que habla de entre 60 y 80.000 muertos más dentro de los próximos 6 meses, pura y exclusivamente por infecciones y epidemias postquirúrgicas. Es decir, que en diciembre 2024 vamos a estar hablando de que entre muertos, si hoy se parara la guerra, que entre muertos, ¿sí?, desaparecidos bajo los escombros y muertos en proyección, por lo que la estadística médica va a decir, el paciente no resistió la terapia, el paciente no resistió la operación, vas a estar hablando de no menos de 120.000 muertos en una población de 2.300.000. Es decir, es como si en diciembre de este año en la Argentina hubiera
el 5%, el 6% de la población muerta. Somos 45, 46 millones, que cada uno haga la cuenta. ¿Estamos en condiciones de imaginarnos que en la Argentina murieron de acá a diciembre, producto de una guerra, 2.400.000 personas? Esa es la escala de la masacre y del genocidio en Gaza. Esta es la primera parte, querido Sergio Centenario. Darío, por supuesto, no sé si tenés el plan de continuar el relato de esta publicación reciente. Tengo algunas preguntitas, no sé si ir ahora con estas preguntas o crees que les vamos con las preguntas para poder alivianar esto y también convertirlo en algo más didáctico. Esto está todo escrito en castellano, claramente, hay 1.000 millones de cosas que están traducidas, pero está todo, absolutamente todo en castellano. Cualquier persona lo puede ver, leer, compartir, imprimir, divulgar, hacer conversatorios, hacer reuniones, llevarlo a cualquier mesa de cualquier familia y decir, estos son los datos, no es lo que yo opino. Porque acá hay algo que es muy importante. Uno luego de ver estos datos puede sacar diferentes conclusiones. Como si, por ejemplo, en este momento en la provincia de Misiones llueven 30 milímetros, dicho desde la provincia de San Juan, se puede decir, es mucho. Porque en San Juan llueve muy poco durante el año. Pero visto desde la provincia de Misiones, no es 30 milímetros, no es mucha lluvia. Pero son datos. 30 milímetros de lluvia es el dato. Los datos luego se evalúan, se ponen en contexto, se ponen en situación. Acá están los datos. Cuando vos tenés los datos, múltiples datos, ahí sacás conclusiones. Pero lo más importante es que la gente diga, no sabía de dónde sacar los datos para decir, vamos a ponerlo entre comillas, ¿de qué lado tengo que pararme? Cierro las comillas. Bueno, acá tenés los datos, después elegí de qué lado querés pararte. Escucho tus preguntas. Bien, no, son 3. 2 van a ir ahora, derechito viejo nomás. Hay publicaciones, hay periodistas, hay analistas que vinculan a Hamás con Israel y una suerte de contubernio, ¿no? De Netanyahu y Hamas, siendo que uno financió al otro y que, bueno, hay una conveniencia mutua en escalar la violencia en la zona. Esta es la primera que la podés refutar, podés dejar los puntos suspensivos, lo que vos quieras. Y la segunda, que va pegadita, es finalmente hizo un buen análisis Hamás para atacar el 7 de octubre, no ignoraba que pudiera venir esta respuesta salvaje, tan profunda, tan tremenda. Yo creo que el proceso de paz iniciado por la OLP fue el último recurso que le quedó luego de no sé cuántas décadas de combatir a Israel y a Estados Unidos, porque no habría ninguna posibilidad de que Israel existiera y se hubiera fortalecido sin tener la presencia constante y permanente de Estados Unidos y de los portaaviones de Estados Unidos en el mar Mediterráneo. Los datos indican que de forma oficial, desde el año 48, Washington le proveyó a Israel entre 130 y 150 mil millones de dólares en armamentos de forma oficial. Llegó un momento que la Organización para la Liberación Palestina dijo, me guste o no me guste, tengo que sentarme a negociar. Estoy novelando la cosa. Y además tuvo que sentarse a negociar porque en ese mismo momento también había caído el muro de Berlín. En ese mismo momento, estoy hablando de los mismos 3 años, se produjo la desaparición de la Unión Soviética y en consecuencia no tenía un andamiaje internacional que le permitiera decir, bueno, nos vamos a ir a sentar en la ONU, pero ¿dónde?
la URSS frente a Estados Unidos están en una paridad, la famosa paridad de armas convencionales y de armas nucleares, que permitió que el mundo estuviera como en guerra todo el tiempo, pero en una guerra efectiva. Entonces, al quedarse sin ese respaldo, que sí tuvo Israel, porque quedó lo que en ese momento se llamó la unipolaridad, entonces la OLP, vuelvo a decir, no estoy haciendo juicio de valor, estoy describiéndolo, dijo, mejor me siento a negociar, porque si no va a ser peor. Esto ha generado muchísimas críticas al interior del movimiento palestino o de los movimientos de liberación nacional. De ese acuerdo, mejor dicho, de esa negociación, salieron los acuerdos de Oslo y salió la división del territorio que te acabo de decir y quedó definitivamente subsumido, tanto Cisjordania como las pequeñas enclaves o ciudades, como la Franja de Gaza, al poder del ejército y de la inteligencia y de la cibervigilancia de Israel. Para poder quebrar el poder coherente, consistente que tenía la OLP, que era una organización de organizaciones, cuyo principal partido era el Al-Fatah, ¿no? Cuyo líder era Arafat. Para poder quebrarlo, como en cada una de las circunstancias a lo largo de la historia de los siglos, el famoso apotegma británico, divide y reinarás, vos necesitas tener un virrey, vos necesitas tener una agrupación amiga, vos necesitas crear una división, vos necesitas tener una cuña. El mejor ejemplo que tenemos los que estamos vivos y somos adultos es la creación de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden es una creación declarada, entrenado y financiado él y todo su grupo por el Pentágono y por la CIA. Necesitaban tener un Osama Bin Laden y todos sus adláteres, sus combatientes, para quebrar lo que estaba ocurriendo en Afganistán y compañía. Un buen día, Osama Bin Laden se convirtió en Osama Bin Laden. Y pasó lo que pasó. Jamás era un disenso de la OLP que fue insuflado como cuando con el fuelle le das a la caldera para que el fuego tome fuerza, porque le convino al poder establecido en Israel, porque era el modo de quebrar el gobierno o el consenso de que tenía la OLP. Por supuesto, te reitero, muy criticado por haber avanzado en esa negociación con Israel, que no voy a repetir, y que derivó en los acuerdos de Oslo. Eso respondería de un modo o de otro tu primera pregunta. La segunda es si calculó bien, si calculó mal. Yo te diría, hubo en el Partido Justicialista, hubo en el Frente Grande, hubo en el Partido Intransigente, hubo en el modo o los modos que se llamara en ese momento los partidos de izquierda en la Argentina, hubo quien previó el 19 y 20 del 2001 del modo que fue, o el 19 y 20 de diciembre del 2001 fue el hartazgo de los hartazgos que llevó a la gente, al pueblo, a la calle y que pasó por encima y se adelantó a todas las estructuras políticas, sindicales y sociales constituidas. No lo sé. La historia viene demostrando de que el canto de que se vayan todos tenía que ver con que algunos no lo vieron, algunos estaban en el poder y otros no lo vieron porque no sabían para dónde encararlo o sencillamente estaban mirando otro canal. A mí me parece que jamás se vio impulsado
por el propio horror cotidiano a hacer una acción de tipo militar llamada al fracaso, porque tuvo cierto éxito en un sentido, pero es un fracaso en otro, pero que provocó un colapso en el corazón del poder, como provocó un colapso en el corazón del poder lo de las Torres Gemelas. ¿Por qué? A ver, ¿quién puede estar contento porque miles de personas que tenían su trabajo en una oficina en las Torres Gemelas, como podría ser en cualquier edificio de oficinas del mundo, alegrarse porque esas personas mueren calcinadas, desaparecen o se arrojan desde un piso 20, 30 o 70 para salvarse porque el fuego avanza? Entonces, celebrar la muerte, los humanistas no celebramos la muerte. La muerte, los humanistas no celebramos la muerte. Los que creemos en la humanidad no celebramos la muerte. El problema es que aquí hay algo, reitero, que viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y ese mucho tiempo es que si vos te vas a bañar a la playa, porque es el Mediterráneo, Sergio, vamos a poner esto en un contexto. La gente es una forma de decir, va de vacaciones a las playas del Mediterráneo del Líbano. La gente va de vacaciones a las playas del Mediterráneo de Egipto. La gente va de vacaciones a las playas del Mediterráneo de Chipre o de Turquía. Es el mismo mar, es el mismo Mediterráneo. Bueno, los gazatíes, o sea, los palestinos, no pueden meterse en el mar. Pueden, si es que pueden, caminar por la orilla o mojarse un poquito los pies, porque están los navíos y la armada y los botes de Israel. Y si avanzan no sé cuántos pocos metros más, les disparan. Esa es la libertad que tienen hace muchos años los palestinos en Gaza. Además de que por tierra no pueden salir a ningún lado. Además de que la cibervigilancia es una cibervigilancia a 2.300.000 personas. Eso está explicado detalladamente por la publicación israelí Más 972, así se llama, Más 972, donde está detallado los planes de cibervigilancia y dice, en una frase, yo te diría, una frase que a vos y a mí, argentinos, en una república como es la Argentina, nos resulta demoledora. No hay ningún habitante en Gaza que no esté calificado de 1 a 100 como terrorista. Están precalificados como peligrosos, están precalificados como terroristas. No te lo digo yo, léelo. Esa cibervigilancia es lo que determina que le cargan los datos a la inteligencia artificial, y los programas de software de inteligencia artificial determina a quién hay que liquidar. Y si hay que liquidarlo en su casa, durmiendo con sus hijos, se lo liquida. No en una acción bélica, no con un uniforme, no disparando una granada, no con una ametralladora, durmiendo en su casa. Darío. Entonces, sí, querido. Te necesito liberarte porque tenemos 3 minutos nada más, según lo convenido, para que pueda llegar a Radio Nacional. Sí, hay una radio abierta en Radio Nacional porque comenzaron los despidos en algunas filiales. Ay, Dios. Bueno. 2 minutitos tenemos como para cerrar. Agradecerte este tiempo, recomendar, después haremos la publicación en Diario Lateral y pondremos el enlace de purochamullo.com con esta nota que has publicado, y colgaremos también esta charla que hemos tenido. Fantástica charla, Darío. Agradecerte este tiempo. Nos quedaron algunas cositas afuera, pero buscaremos... Avancemos rapidito, decime, dale. No, rápido. Hay periodistas que me parece que con un muy buen tino están como bueno, nos hacen sentir incómodos porque uno está preocupado por lo que pasa en Palestina, pero yo digo que está hecho con buena leche, ¿no? Diciendo, muchachos, pensemos en Malvinas. Pensemos en Malvinas, porque estamos en Palestina. Malvinas, nuestra pelea con la OTAN, los compañeros de Palestina están dando su batalla, pero nuestra pelea, no nos durmamos, nuestra pelea es Malvinas, tenemos que alimentarlo de Malvinas. Y uno queda como
queda como fuera Cualquier de... enclave colonial, Ujú. cualquier enclave colonial, Sergio, y Malvinas es un enclave colonial británico, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, cualquier argentino, yo diría cualquier latinoamericano lo sabe, es un enclave colonial. Cualquier enclave colonial es un problema para la soberanía de cualquier país. Eh, Nosotros efectivamente le hemos dado muy poca bolilla a Malvinas, pero no solo a Malvinas en el sentido propiamente dicho, sino a los más de 2.000 kilómetros de mar argentino y a la soberanía que ejercemos sobre el mar argentino en un sentido amplio. Soberanía implica vivir, implica investigar, implica producir, implica intercambiar, implica, por supuesto, tener el sistema de guardacostas y de aviones que supervisen, etcétera, el dichoso tema de la milla 201, donde ese lugar medio difuso donde 200, 300 o no sé cuántos navíos, buque factoría, están ahí en el límite del mar argentino y apagan las luces a la noche y cruzan el mar argentino y depredan nuestro mar argentino todos los santos días de cada año, con esta gestión, con la gestión de Fernández, con la gestión de Macri, con la cuestión de Cristina Fernández de Kirchner, con todas las gestiones, porque no estamos ejerciendo la soberanía. La soberanía no es plantar 500.000 milicos, la soberanía es si la Patagonia y la costa argentina y en consecuencia el mar se vive, se habita, se produce y se investiga, y entonces si vos lo habitás, es tuyo, y si no, es un relato de pacotilla desde algún escritorio. El escritorio puede estar en Buenos Aires, puede estar en Bahía Blanca, puede estar en Posadas, puede estar en Salta, es lo mismo. Es un discurso de burócratas. La soberanía se ejerce y no se ejerce a lo Galtieri, se ejerce todos los días. Entonces, cuando vos demostrás de que vos lo venís haciendo y lo venís poblando y lo venís protegiendo como se hace en la Antártida, donde tenemos las bases científicas y meteorológicas, etcétera, que hacemos lo que hacemos, porque hay unas cuantas bases en la Antártida, entonces luego nos podemos sentar en la mesa con cualquier otro país o potencia del mundo y decir, nosotros reclamamos la soberanía sobre este pedazo de territorio. Digo esto porque me queda muy claro cuál es tu concepto y yo también estoy de acuerdo y como verás, tengo como cierta información y hasta cierta vehemencia, porque nosotros nos acordamos de Malvinas y del mar argentino y del extremo sur del país en términos generales, en líneas generales nos acordamos solamente para el 2 de abril. O sea, hacemos memorabilia, pero no hacemos soberanía. Impecable, impecable, Darío. Agradecerte muchísimo este contacto, liberarte para que puedas continuar con tus actividades, nuestra solidaridad con los compañeros de Radio Nacional y agradecerte. Ojalá podamos tener la oportunidad de charlar pronto. Dale, te mando un gran abrazo y la seguimos apenas podamos. Gracias, Darío. Abrazo. Hasta pronto. Darío Boorstin es periodista, es sociólogo y, bueno, ustedes lo escucharon, impecable desarrollo de esta nota que ha publicado en el portal purochamullo.com, realmente imperdible, y esta charla también.